Queremos darles la bienvenida en esta tarde, en esta jornada, desde la Municipalidad de Santa Fe, a través del Intendente Emilio Jatón, de la Secretaria de Políticas de Cuidado y Acción Social, María Victoria Rey, a este ciclo de conferencias que tiene que ver con el buen trato de las personas mayores. Esta fecha que se conmemoró en el año 2011, la Asamblea de las Naciones Unidas pone el 15 de junio como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y del Maltrato en la Vejez. Entonces nos parecía importante desde el municipio poder encontrarnos, lo que nos permite este tiempo de pandemia, poder encontrarnos en forma virtual, y poder tener este encuentro para pensar, reflexionar también sobre estas fechas y trabajar juntos y juntas con ustedes también cuáles son aquellas acciones que tenemos por delante justamente en lo que tiene que ver con el buen trato hacia las personas mayores. Hoy nos acompañan el médico doctor Mario Vivas. Él es encargado de la Residencia Gerontológica Privada de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, y él justamente va a tocar el tema de las buenas prácticas y los entornos institucionales en la vejez. Y después también está la psicóloga social, Karina De Paoli, que ella es de la Municipalidad de Santa Fe, después lo dejo para que cada uno y cada una se presente, y ella va a ver el tema del sexo, el deseo y el buen trato en la vejez, ¿no? Si bien esta pandemia nos ha hecho poner una distancia, ¿no?, en lo que son las personas, y bueno, y cómo esa distancia juega en cada uno de nosotros de acuerdo al rol o la actividad que desempeñamos, y cómo nos ha llevado también a tener que reinventarnos o pensar nuevas estrategias justamente para acompañar a las personas mayores, para cuidarlas, para realizar un buen trato, pero también cuidarnos a cada uno de nosotros en la tarea que desempeñamos y también cuidar a nuestros familiares. Entonces, en ese entorno encaramos este ciclo de conferencias bajo ese marco y bueno, ya sin hablar más, que hablen los que están convocados en el día de hoy y agradecidos porque han participado, lo dejo con el doctor Mario Vivas. Mario, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, Patricia, al área de adultos mayores, que fueron quienes se pusieron en contacto conmigo para convocarme e invitarme a participar en este evento. Mi nombre, bueno, ya me presentaron, es Mario Vivas. Yo soy director médico de una residencia geriátrica, una residencia de larga estadía acá en Paraná, Entre Ríos, desde hace 20 años. Se llama Residencia Gerontológica Privada. Y mi intención por ahí es compartir con ustedes, no sé, mi experiencia a lo largo de estos 20 años en lo que ha sido lo que es la institución, de cómo nacimos, a dónde hemos llegado y todo lo que seguimos haciendo. Un poco atravesado todo este tema por el tema que nos convoca hoy, que es el buen trato a las personas mayores, la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato de las personas mayores. Así que bueno, yo le voy a compartir ahora un PowerPoint que es más que nada forma de apunte para mí, nada más, así que no está de lo más prolijo, ni tiene muchos datos, pero bueno, capaz que en esa les pueden llegar a servir. Cualquier cosa, yo no sé, tengo entendido, Diego, que las preguntas las vamos a hacer después, cuando terminen las dos disertaciones. Sí, la dinámica va a ser así. Va a presentar Mario 30 minutos, después va a presentar Karina otros 30 minutos y después abrimos para las preguntas. Bien. Bueno, cualquier cosa, si hay algún problema técnico, me llaman y pido ayuda porque no sé mucho de esto. Bueno, ¿se ve ahí el Power?
Sí, se ve. Sí. Bueno. Bien. La residencia gerontológica privada nace hace aproximadamente 20 años, como yo les comentaba, y bueno, nace como una necesidad tal vez personal de poder hacer algo que me gustaba y que yo había descubierto cuando estudiaba en Córdoba, en unas experiencias que había tenido dentro de la internación, de la atención de pacientes internados, adultos mayores, en los cuales en ese entonces, me acuerdo la palabra textual con la cual lo describían, los caños que nos mandaban, o el bolso que nos tiraron, o cosas así. Y entonces, en ese entonces veía una realidad totalmente distinta a la de ahora. Obviamente que, si bien seguimos trabajando en pos de respetar los derechos, trabajar sobre el buen trato y todo eso, en ese entonces, hace 25 años atrás, era terrible lo que vivía un adulto mayor internado en un hospital descompensado. Son pacientes que tienen características propias, que son pluripatológicos, que generalmente tienden a complicarse, demandan mucha atención, y generalmente, hasta el día de hoy, los establecimientos asistenciales no están preparados para asistir a los adultos mayores. De hecho, una de las grandes causas, o de las grandes causas de institucionalización en residencias geriátricas son las altas tempranas. Entonces, bueno, en función de eso, de ese descubrimiento y de esa necesidad de atender a ese grupo de personas que yo las veía tan vulnerables y tan poco atendidas, y me sentí tan útil trabajando en ese momento con 2 o 3 pacientes que se habían presentado, de los cuales recuerdo muy bien una paciente que se murió conmigo, y en los cuales al principio, en ese momento que los planes de estudios eran, la muerte era considerado el fracaso del médico. Entonces era como, en ese entonces existía mucho lo que es el empecinamiento terapéutico, donde a un paciente, con tal de mantenerlo un día más con vida, lo intubaban, lo aislaban, bueno, y pasaba 10.000 situaciones bastante desagradables. Hoy en día se respeta la vida, pero también se respeta la muerte, y también el adulto mayor es visto y es atendido de otra forma. Entonces, bueno, ante esa necesidad, ante esas situaciones que se presentaban y en las cuales me hacían realmente, me interpelaban acerca de lo que me gustaba o no de la medicina, bueno, empecé a trabajar en unos geriátricos, me mudé a Paraná desde Córdoba, y bueno, y dije, bueno, voy a poner una residencia. La residencia, en sus comienzos, obviamente, no es lo que es hoy. Empecé simplemente trabajando yo con unas asistentes, y tenía básicamente una visión un modelo muy asilar, donde simplemente lo que se hacía en la institución era conocer la patología por la cual un adulto mayor se institucionalizaba o lo institucionalizaban, y simplemente brindar las atenciones básicas, o sea, hotelería, la atención médica, un servicio de emergencia, la higiene y nada más. A medida que fue pasando el tiempo, nosotros nos empezábamos a encontrar con otras situaciones, que ya no venía tal vez un paciente postrado con una demencia muy avanzada o en estado terminal, sino que empezaban a aparecer otro tipo de pacientes con otras patologías, muchos de ellos con más potencialidades, con más funcionales, y que empezamos a entender que tal vez ya no se podía brindar la misma atención a unos que a otros. Tal vez este fue el primer paso en el cual pasamos del modelo asilar al rehabilitatorio. Entonces, por casualidad o por algo pasan las cosas, una vez a un residente que nosotros teníamos, que había ingresado, un paciente alcohólico, con neumonías, muy deteriorado, pero con ciertas potencialidades, fundamentalmente a nivel de poder caminar, con mucha dificultad, pero bueno, había potencial como para trabajarlo. Entonces la familia contrata aparte un kinesiólogo.
Y el kinesiólogo hizo muy buen trabajo con este paciente, a tal punto de que nos llama la atención, me refiero a las enfermeras que trabajan conmigo y a mí, decir, mirá, qué bueno lo que se logró con esto, ¿por qué no intentarlo con otros residentes? Entonces así que empieza a trabajar el kinesiólogo a forma de, bueno, a ver qué podés lograr con todo esto, y empieza a trabajar y se empezaron a lograr, o sea, empezaron a obtener muy buenos logros en el sentido de empezar a lograr movilidad, empezar a controlar más lo que eran las posiciones, a los apoyos. Entonces, bueno, cuando empezamos a lograr esta movilidad, dijimos, bueno, esta movilidad tiene que tener algún sentido. Entonces, que si empezaban a mover el brazo, que no movían por desuso, por artrosis, o por el motivo que sea, al empezar a mover con el kinesiólogo dijimos, bueno, esto tiene que tener algún sentido. Bueno, empezamos a trabajar en las actividades de la vida diaria. Es así que se incorpora la terapista ocupacional. Y entonces, a medida que íbamos encontrando nuevos desafíos, se empiezan a incorporar distintos profesionales a la institución. En primera instancia fue el kinesiólogo, después fue una terapista ocupacional, después fue una psicóloga, entendiendo que el problema que nos encontrábamos era que no era que el adulto mayor no se adaptaba a la institución. Era la familia muchas veces la que le costaba asumir el proceso de institucionalización y no lo podía llevar adelante. Entonces muchas veces entorpecía muchísimo nuestro trabajo. Entonces, bueno, así se incorpora la figura de la psicóloga. Bueno, de a poquito se fue armando el equipo, empezamos a pasar de un modelo asilar a un modelo más rehabilitatorio, empezamos a formalizar nuestro trabajo a través de reuniones semanales en las cuales compartíamos nuestras experiencias, intercambiábamos nuestros puntos de vista, aprendíamos a trabajar desde la gerontología. A medida que todo esto iba pasando, íbamos aprendiendo uno del otro, íbamos aprendiendo de las experiencias que pasaban, íbamos aprendiendo de las experiencias agradables y desagradables, pero lo bueno que siempre nos hemos planteado desde el inicio de la residencia, desde el comienzo de la residencia, es siempre dar respuesta a las problemáticas que se suceden, siempre. O sea, tomar cada caso como un nuevo desafío y en función de eso trabajar, en función de eso proponer nuevas ideas, nuevas intervenciones. A medida que nosotros íbamos avanzando a lo largo del tiempo, fuimos entendiendo que, bueno, que ya ingresaban otros tipos de pacientes a la institución. Ya no era el paciente demenciado, ya no era el paciente que tenía algún deterioro cognitivo y que tenía potencialidad como para trabajar desde lo físico y también desde la terapia ocupacional, sino que ya empezaban y nos empezábamos a encontrar con situaciones como personas mayores que viviendo sola en su casa decían, no quiero vivir con mi familia, quiero ir a una residencia geriátrica, una residencia gerontológica, residencia de larga estadía, como quieran llamarle. Y eran situaciones totalmente complejas para nosotros que veníamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque esto obviamente nos obligaba a todo el equipo a tener que generar nuevos espacios con nuevos espacios, me refiero a lo edilicio, pero también espacios de recreación. No podíamos tratar a un paciente demente, postrado, o con una alimentación por sonda nasogástrica, o un paciente fracturado, o un secuelado de ACV, con una persona que se manejaba, era autónoma e independiente. Entonces, ¿por qué? Porque entendíamos que a esa persona también le repercutía negativamente el hecho de convivir y compartir determinados espacios con otras personas. Esto, ante estas situaciones que se iban dando, a nosotros nos iba, como vuelvo a repetir esto, interpelando y decimos, bueno, tenemos que dar una respuesta a eso. Entonces, así nace el modelo biopsicosocial y de promoción de la salud, en la cual empezamos a trabajar sobre las singularidades de cada uno de los residentes, empezamos a generar espacios nuevos, empezamos a generar propuestas nuevas de intervención con ellos y su familia. Aclaro esto porque a la hora de trabajar en una institución geriátrica, uno no habla solamente del residente, no habla solamente del paciente.
habla del núcleo de atención, que en este caso también es la familia. Nosotros no podemos descuidar y no debemos descuidar. Yo creo que es una obligación de la institución siempre acompañar a la familia en todo este proceso y fundamentalmente, hoy más que nunca, porque bueno, ya a lo largo de la charla lo vamos a ir viendo, la familia está desbordada. Está desbordada por esta situación que estamos viviendo, con el tema del COVID, el tema de la limitación de verse con sus seres queridos, de la incertidumbre y de todo el grupo de sintomatología con la cual hoy uno padece todo esto que estamos viviendo. Así que bueno, a medida que todo esto se fue desarrollando y nosotros íbamos pasando de este modelo asilar a un modelo más rehabilitatorio, a un modelo psicosocial, yo creo que todo esto lo fue llevando más que nada nuestra experiencia, pero también esto, como yo le decía, a medida que se presentaban situaciones distintas, a nosotros nos interpelaba, a nosotros nos obligaba y nos exigía a dar respuesta a estas situaciones. Es así que nosotros fuimos cambiando los modelos y fuimos creciendo como institución, fuimos creciendo como equipo y se fueron incorporando nuevos profesionales. Hoy en día nosotros tenemos una atención centrada en la persona, en la cual nosotros trabajamos sobre las individualidades, sobre las singularidades, trabajamos con la familia, trabajamos con el personal, haciéndole entender todo esto de aceptar la singularidad, de aceptar los déficits que tienen los residentes que tenemos, las decisiones que ellos toman, las limitaciones. Entonces, es todo un trabajo muy complejo que se está llevando adelante. Hoy en día nosotros estamos con una población de 53 residentes y tenemos un equipo de profesionales constituido por 2 médicos, una psicóloga, una terapeuta ocupacional, 3 terapeutas ocupacionales, una trabajadora social, 4 kinesiólogos, talleristas, una nutricionista, un cardiólogo. Ese es el equipo que hoy forma parte de nuestro equipo, ¿no es cierto? O sea, los profesionales que forman parte de nuestro equipo. A medida que nosotros fuimos creciendo con todo esto, nosotros fuimos protocolizando algunos accionarios que nosotros teníamos y de los cuales íbamos aprendiendo. Y por eso que nosotros, a la hora de iniciar el proceso de institucionalización, el proceso de institucionalización surge del primer contacto que tienen los interesados, sea un adulto mayor o sea la familia, con la necesidad, ante una necesidad de recurrir dentro del abanico de posibilidades que hay a la hora de atender a un paciente con necesidades de atención especial. Uno cuenta con hospital de día, asistentes, cuidadores domiciliarios, no sé, la misma familia, internaciones domiciliarias o las residencias de larga estadía. Entonces, bueno, el primer contacto que muchas veces la familia toma es a través de la administración, intentando un poco expresarnos, en algunos casos, sus malas experiencias o haber agotado otras experiencias y ya necesitar de una internación. Nos cuentan un poco la situación y nosotros inmediatamente lo que hacemos es organizamos una visita domiciliaria o en otra institución donde esté, porque puede estar internado, para conocer un poco lo que es la realidad de ese paciente, para saber cómo está, no sé, si está lúcido, por ejemplo, qué expectativas tiene, si sabe que tal vez en una de esas se institucionalice definitivamente o por un tiempo, ver qué necesidad de atención tiene, ver qué complicaciones tiene. Esto lo empezamos a implementar porque muchas veces venía un familiar y te decía, mira, quiero internarlo a mi papá porque no doy más, porque tiene una demencia, pero él es re tranquilo y él no tiene nada y él lo único que necesita es que lo acaricien y que lo acompañen al baño. Y cuando te traen un paciente, era un león enjaulado, tiraba todo, ensuciaba, o en otros casos también venían lastimados, venían con muchas escaras, o venían con deshidratados, desnutridos, y no era lo que te habían vendido, no lo que te habían pintado cuando venían a pedir o averiguar por la atención. Entonces, bueno, así se implementó la visita domiciliaria, hacemos una entrevista con la trabajadora social un poco para conocer del adulto mayor o de la familia qué expectativas tienen,
conocer un poco acerca de la historia de esa persona que se va a institucionalizar, conocer las necesidades, los cuidados, conocer qué intenciones tiene, si dejarlo permanente, si era por un tiempo, cuál es el motivo por el cual se lo institucionaliza. Luego de esto, si están dadas todas las condiciones, se firma un contrato y se activa todo un protocolo de ingreso que obviamente ahora lo hemos tenido que cambiar con esto de la pandemia. Anteriormente nosotros, la misma trabajadora social ya disponía de el horario de ingreso, la cama, la habitación donde iba a estar alojado, el tipo de cuidado, si había que tener algún soporte esperándolo, por ejemplo, una grúa para levantarlo, una silla de rueda en la puerta, venía en silla de rueda, venía con los familiares, venía en ambulancia. Entonces, había todo un dispositivo. Hoy en día todo eso, nosotros lo que le sumamos es explicarle a la familia de que nosotros, por lo menos en Entre Ríos, no sé en la parte de Santa Fe, pero nosotros acá tenemos prohibidas las visitas. Si bien, a ver, no es prohibido, pero lo tenemos en forma de sugerencias tipo prohibición. O sea, se sugieren que no haya visitas. Hoy en día nosotros las visitas, en algunos casos las tenemos permitidas con todos los cuidados. Fundamentalmente cuando hay un ingreso, el primer tiempo permitimos que haya 3 visitas aproximadamente de media hora por semana, y después, bueno, lo estamos haciendo una vez por semana con el resto. Pero, bueno, esto entra dentro de parte del nuevo protocolo que tenemos. Mandamos a hacer un hisopado a domicilio para asegurarnos de que tampoco nos ponemos en riesgo al resto de la población que está institucionalizada. Lo dejamos aislado unos 4 o 5 días para ver si nos presenta alguna sintomatología o algún paciente que sea asintomático. Hacemos una vez que ingresa, hacemos la evaluación de ingreso. Esa evaluación de ingreso la hace el equipo de enfermería, la parte de kinesiología, la parte médica y la parte administrativa también, porque dentro de esta evaluación también está todo esto lo que tenga que ver con la papelería, con los trámites de las obras sociales, con los trámites de los laboratorios, saber, o sea, poner a punto todo lo que es el engranaje a la hora de que la familia tenga que tramitar algo, saber a quién se tiene que dirigir, con quién se tiene que referenciar en la institución para determinadas cosas. Nosotros hacemos la presentación de caso en equipo, dentro de las reuniones que nosotros tenemos, son reuniones semanales, tratamos de presentar los casos después de la valoración esta que nosotros hacemos, y cada uno propone o habla de los objetivos que nos vamos a plantear. Desde el área de psicología, sea interviniendo con el paciente o con la familia, del área de trabajo social lo mismo, de kinesiología, nutrición, bueno, cada una de las áreas que nosotros tenemos hace su valoración y en función de eso nos planteamos los objetivos como equipo. Presentamos, esta es la presentación del caso, nosotros después lo que hacemos es dar una devolución a la familia, un poco también para comentarle acerca de cuál es la realidad de ese paciente, del residente, y qué es lo que podemos esperar y qué es lo que no. Porque por ahí también la familia viene con una expectativa muy alta y en realidad nos encontramos con una situación totalmente compleja. Viene la familia y dice, mira, yo lo traje para rehabilitar. Y tal vez nadie sabe venir y está escarado, con una demencia muy avanzada, con trastornos de glutorio, y no estamos hablando de rehabilitación. Estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de compensar, cuidar, cuidados especiales, y bueno, y fundamentalmente también hablar con la familia y saber qué es lo que sabe de lo que está pasando. Porque muchas veces la familia dice, ay, sí, mira, me dijo un médico que tiene olvidos, pero es propio de los viejos. Y bueno, arrancamos mal. Entonces me dio como que tenemos que justamente en las devoluciones ser lo más claro posible con la familia también, para no venderle algo o bajarle tal vez las expectativas y decir, bueno, vamos más lento, vamos de a poco, vamos a plantearnos objetivos a corto plazo y el día de mañana, a medida que esto vaya avanzando, vemos si hay nos planteamos nuevos objetivos. Los pilares que nosotros nos han llevado a cambiar a lo largo de todo este tiempo fundamentalmente han sido estos. El trabajo interdisciplinario a través de un trabajo que realizamos todos los profesionales que intervienen en la institución. En este momento, estos 11 profesionales que participamos, sumado a esto, hay que agregar también a los talleristas, a las asistentes, a las enfermeras. En algunos casos hacemos partícipe también, no sé, a alguien si hubiera algún requerimiento especial, por ejemplo, alguna mucama. Pero en realidad
el trabajo interdisciplinario básicamente lo llevamos este grupo de profesionales sumado a las enfermeras y a las asistentes. Nosotros, el trabajo interdisciplinario lo que permite, lo que nos ha enseñado es justamente a poder ver una misma realidad desde distintos puntos de vista, es poder compartir información, es muchas veces entender que yo puedo adaptar mi trabajo a los requerimientos del residente, o que puedo tal vez adaptar mi trabajo al otro profesional para que juntos podamos abordarlo desde otro lugar. Siempre lo que tratamos nosotros de trabajar es de ser lo más creativo posible. Es importante entender que las residencias tienen que ser flexibles. O sea, es lo que tal vez es una de las tantas cosas que tal vez por la cual luchamos y por defender, por diferenciarnos de lo que son las instituciones totales que en algún momento describió Goffman, dentro de los cuales ponían en su momento a los geriátricos, ponen a las cárceles, ponen a todas las instituciones cerradas. Nosotros lo que tratamos de hacer con esto es poder un poquito diferenciarnos de eso. Y tal vez entender que podemos ser flexibles, que debemos ser flexibles, que cada caso que ingresa son casos nuevos, son desafíos nuevos, que es la institución la que se tiene que adaptar a las necesidades del residente y no el residente a lo que le ofrece la institución. Entonces, por eso nosotros, dentro de estos pilares de cambio, también tenemos esto de el lugar de desarrollo y de vida y el continuo replanteo. Porque nosotros, hay algo que hemos aprendido, es que si las cosas salen mal, no decir, bueno, sí, no, ya lo intentamos. No, hay que cambiarlo, propongamos otra cosa. Y bueno, por ahí es cierto, te lleva mucho más tiempo, pero en realidad esto es algo continuo, de esto vivimos, de esto tenemos que, independientemente de que vivimos, obviamente tenemos que brindar un buen servicio, un servicio de calidad, y esto nos obliga, si nosotros queremos seguir conservando eso. Entonces, bueno, el continuo replanteo es no solamente sobre lo que estamos haciendo, sino, bueno, decir, bueno, tal vez las soluciones que aportábamos hace 5 años atrás ya no sirven hoy. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el continuo replanteo. Aprender de experiencias, de malas experiencias y de buenas también. Esto de considerar un lugar de desarrollo de vida, la institución, tiene que ver un poco con esto que hablábamos hoy. La institución tiene que ser flexible también a la hora de decir, bueno, mira, necesito brindar un espacio mayor para un Zoom donde se hagan múltiples actividades y que sea un lugar de reunión, que sea un lugar que podamos dividir y que 2 profesionales puedan trabajar a la vez, o que podamos ofrecer, no sé, espacios distintos. Y la institución tiene que muchas veces plantearse, decir, bueno, ¿sabes qué? Sacrifico una habitación, tiene una pared abajo y amplío un Zoom. O sea, es nuestra obligación como director de la institución plantear esos cambios en pos de dar un mejor servicio. Y que también el residente, el adulto mayor que esté ahí, se sienta en este lugar de desarrollo de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen personas que están muy lúcidas, que son, como les decía, autónomos, independientes, que hemos tenido muchos casos, que han venido por decisión propia a institucionalizarse. Y vos tenés que brindarles, porque en realidad eso es lo que buscan, un lugar cálido, un lugar cómodo, un lugar que lo traten bien, un lugar que se sientan que pueden pasar el resto de su vida ahí. Entonces, siempre planteamos nosotros esto de la flexibilidad que tienen que tener en lo edilicio, en lo funcional, en las propuestas. Por decirles un ejemplo, si hoy, yo siempre se los comento a mis profesionales del equipo, si vos estás haciendo un taller de estimulación de la memoria y hoy contás con un potencial de 5 o 6 residentes que está con deterioro cognitivo mínimo, lo vas a poder sostener ese espacio. Pero si el día de mañana, no sé, se mueren, se van, se deterioran, y no podés seguir sosteniendo un espacio. Entonces tenés que adaptar esos espacios de estimulación. Y tal vez ya no trabajarás en la estimulación de la memoria, sino que trabajarás en las praxias, trabajarás en la actividad de la vida diaria, trabajarás en adaptar, no sé, utensilios, adaptar sillones, adaptar camas, corregir posiciones, no sé. Adaptar nuestro trabajo a las necesidades y a la situación del residente. Otro de los pilares de cambio que nosotros hemos tenido es la apertura a la comunidad. Nosotros consideramos que las instituciones también tienen que ser un centro de capacitación. Nosotros tenemos convenio con universidades donde nosotros capacitamos recursos humanos también externos a la institución. Y que muchas veces esto ha surgido también como una necesidad de las universidades de decir, mira,
hay una materia que está relacionada con la vejez y necesitamos que vayan a conocer lo que es el trabajo con los adultos mayores institucionalizados. Y bueno, a punto de punto de partida de una inquietud de ello, nosotros abrimos las puertas, empezamos a generar espacios de capacitación, espacios de intercambio, y a partir de ahí se empezaron a generar muchas situaciones de capacitación con la gente de afuera, de capacitación de nosotros con recursos humanos externos. Hemos hecho convenios con los sindicatos, con distintos organismos que están en este momento dictando cursos de cuidadores domiciliarios e institucionales. Así que bueno, la intención obviamente es contarle cómo hemos ido creciendo a lo largo del tiempo y sobre qué nos hemos ido basando. Obviamente, vuelvo a repetir, esto no fue del día a la mañana, hace 20 años que venimos trabajando en esto. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia hace que yo hoy me pueda sentar y contarles esto, que ustedes lo verán muy lindo, pero es la realidad. Pero nos ha costado muchísimo. Hemos pasado situaciones muy feas, hemos pasado situaciones muy lindas también, pero bueno, en definitiva hoy me parece que estamos trabajando en forma ordenada, seria, transparente, y fundamentalmente sintiendo uno el respaldo que tiene un equipo atrás, que estamos trabajando todos con el mismo objetivo. Así que, bueno, básicamente así estamos trabajando hoy en día. Con respecto al trabajo interdisciplinario, que como yo le digo, rescato esto como uno de los pilares fundamentales en el cual lo basamos, justamente esto, trabajar en equipo nos permite tener una mirada integral, abarcativa, acerca del adulto mayor, la familia y las problemáticas. Es como empezar a ampliar esta mirada gerontológica, que la mirada gerontológica esté desde que uno toca el timbre e ingresa a la institución y es recibido por un recepcionista hasta que se va, ya sea por la morgue o se va porque se tiene que ir por la puerta, por otras causas, pero que siempre haya una mirada gerontológica que atraviesa toda la prestación de servicios que estamos brindando. El trabajo en equipo nos permite aprender e intercambiar experiencias. Uno no se puede cerrar en que yo como médico trato este síntoma, no. La mirada gerontológica implica de que un kinesiólogo, tal vez, caminando por un pasillo, pueda ver que, no sé, una leche está más líquida y tendría que estar más espesa porque se puede ahogar. O que vaya caminando y vea que hay un foco quemado en una habitación y que un paciente puede pasar por ahí y se cae. No sé, que un enfermero puede decir, mira, tal paciente está delirante y no sabemos qué hacer, o la familia vino y le está trayendo comida que no puede comer. Entonces, lo que hace la mirada gerontológica es que todos podamos ver todo y que todos podamos opinar y que todos podamos traerlo a una reunión de equipo y poder juntos decir, mira, esto no lo podemos hacer así, esto lo debemos cambiar, pero que sea en grupo. No podemos estar mirando objetivos distintos cada uno porque si no, no llegaríamos nunca a nada. Compartir los conocimientos para adaptar mi trabajo, como yo les explicaba hoy, a la necesidad de los residentes y también a los integrantes de otro equipo. Han surgido muy buenos espacios de estimulación hacia nuestros residentes. Cuando, por ejemplo, una kinesióloga trabajaba en lo que es mover, no sé, el tronco y los miembros superiores, y la terapista ocupacional decía, bueno, lo flexionamos así y tal vez nos cepillamos los dientes. No sé. Entonces, la interacción entre los distintos profesionales, generando nuevos espacios, se logran cosas muy interesantes, muy interesantes. Entonces, por ahí muchas veces uno tiene que dejar los egos de lado y decir, bueno, a ver, me zambullo en tu espacio para ver qué puedo aprender y qué puedo incorporar de lo tuyo en mi espacio. Esto también hace que se fomente la capacitación, porque uno obviamente se pone más curioso, porque uno dice, bueno, mira, a un paciente postrado en posición fetal no lo puedo tal vez estirar porque le duele, desde el punto de vista kinesiológico, ¿no? Pero sí puedo acondicionarlo. Entonces, bueno, pero a ver, hay algo que me puede ayudar, hay algo que, no sé, nosotros dentro de esto de fomentar la capacitación hemos hecho un intercambio también interesante con un equipo de bioingenieras, que justamente cuando encontramos con situaciones complejas, decir, bueno, a ver, un paciente no puede quedar tanto tiempo en la cama porque es muy pesado y no se lo levanta. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Sillones especiales, grúas especiales, adaptaciones especiales. Entonces,
siempre la intención es que la problemática que cualquiera pueda identificar, la traiga, la analicemos y veamos las posibles soluciones. Es de la forma que uno va cambiando, es de la forma, a esto me refiero a la hora de ser flexible y permeable ante los nuevos desafíos que día a día nos encontramos. Las reuniones que nosotros trabajamos, con nosotros trabajamos en equipo, deben ser espacios de intercambio, como les decía, de interacción, de autocrítica, porque obviamente nosotros nos mandamos muchos mocos también, pero tenemos que aprender de eso. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué nos salió mal esto? Bueno, a ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué planteas vos? ¿Cómo lo encararíamos distinto? Entonces, la intención es ser autocrítico también. Y muchas veces, bueno, saber reconocer que por ahí se nos fue de las manos, por ahí no estábamos preparados, por ahí fue un desafío que tal vez, no sé, creíamos que lo íbamos a poder manejar como el resto y en realidad tenía características especiales y se nos escaparon. Tiene que ser un espacio de escucha, tiene que ser un espacio también de búsqueda de nuevas propuestas y soluciones. Debe existir la apertura y la libertad para las distintas propuestas. Yo siempre le digo a mi equipo, chicos, sean libres, chicos, vuelen, vuelen. A mí no me sirve de nada que vengan y me digan con un papel, mira, vamos a trabajar, no sé, las actividades de la vida diaria y tenemos que hacer esto y esto. No, tal vez esto está muy bueno en la teoría, pero ver cómo adaptás esto a esta realidad. Entonces, vuelen, sean creativos a la hora de hacer intervenciones. La capacitación, la creatividad y la participación son signos vitales para identificar cómo está un equipo. Por eso es que es importante permanentemente estar estimulando. Yo entiendo que muchas instituciones no cuentan con un equipo interdisciplinario. Entiendo, pero que sería lo ideal que todos contemos con un equipo interdisciplinario. Pero la idea es empezar, así sea, como empecé yo, tal vez con una enfermera, con un cuidador, capaz que con el dueño del geriátrico, capaz que con la médica o el médico que viene, capaz que un kinesiólogo, 5 minutos, no sé, por semana, y decir, che, a ver, ¿qué se le puede hacer a este paciente? ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo así. ¿Vos qué me sugerís? Así empezamos nosotros. Nosotros empezamos con charlas de pasillo, que muchas veces cuando decíamos, che, a ver, ¿cómo lo viste tal? Che, ¿qué te parece si le hacemos esto? ¿Querés que le pregunte a la otra profesional que trabaja? Dale, preguntale a ver qué te dice. Bueno, en un momento eran todas charlas de pasillo que hicimos, bueno, a ver, formalicemos esto. Y entonces empezaron a hacer así las reuniones. Pero, porque por ahí muchas veces uno cuando ya trae este trabajo terminado después de 20 años, dice, ah, sí, qué fácil, contás con 11 profesionales y así sí, todos somos Gardel. Y sí, pero yo empecé así. Yo con una cuidadora, con una cocinera y con una mucama. Y después se fueron incorporando, como dije, y a lo largo de 20 años hemos aprendido todo esto. Mario, ¿sí? Estamos en tiempo ya más o menos. Bueno, me trato de apurar lo más que puedo. Mirá, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Diría. Bueno, escúchame. Con respecto a esto de capitalizar lo que hemos aprendido a lo largo de los 20 años, bueno, esto a nivel institucional, entender la importancia del trabajo en equipo, fomentar la capacitación, generar los espacios de escucha, de aprendizaje, de reflexión para todos, para el residente, para el personal, para la familia. Ser creativo a la hora de buscar soluciones, aprender, ejercitar la mirada gerontológica, no naturalizar los problemas, no decir, ah, bueno, esto sí ya pasó, y siempre pasa. No, no tienen que pasar estas cosas, porque muchas veces ese problemita el día de mañana le puede llegar a costar la vida a un residente. Ser claros a la hora de lo que ofrecemos en las instituciones, porque la familia viene con expectativas, como les decía, muy grandes y con una gran carga emocional que muchas veces, si nosotros no somos claros, esa es una bomba que va a reventar en cualquier momento. Las instituciones están en permanente cambio, deben ser flexibles, dar devoluciones, pero también aceptar como dueño, como profesional, las devoluciones que me tiene que hacer el residente, la familia y el mismo personal. Generar distintos espacios, distintas propuestas. A nivel del residente, tratarlos como igual. Esto es un poco lo que hoy nos convoca acá. Entender al adulto mayor como un par, como una persona igual a mí, con necesidades, con otras necesidades, con derechos, con sueños, con ganas, con expectativas, con miedos, pero tratar a los adultos mayores que están institucionados como iguales, fomentar y respetar su autonomía e independencia, respetar sus decisiones. Cada integrante de la institución debe conocer y comprometerse de una forma integral los apoyos necesarios según sus prioridades.
Esto de individualizar las singularidades de cada una de las personas que se van a institucionalizar. Realizar una buena y una completa valoración geriátrica, individualizando todas estas situaciones que yo le decía, generar espacios de escucha y participación, individualizar los apoyos, las actividades que sean significativas. Muchas veces vienen los familiares y dicen, ay sí, yo quiero que mi papá haga actividad física, por favor que haga actividad física. Y vos lo ponés a un adulto mayor a hacer actividad física cuando toda su vida ha odiado actividad física, y entonces realmente es una forma también de maltrato y de abuso hacia el adulto mayor. Entonces, por eso las actividades tienen que ser significativas para el adulto mayor. Y eso también es parte de esto del respeto, del buen trato. Y termino con esto, con respecto a la familia, acompañar a la familia en todo el proceso de institucionalización y en situaciones especiales como la que estamos viviendo ahora. Hoy más que nunca, con esta situación que estamos viviendo de aislamiento por el tema del COVID, donde están alejados de sus familiares, son los familiares los que están más demandantes, son los familiares los que están más querellantes, que están más angustiados, no es tanto el residente. Yo he tenido la oportunidad de poder comparar lo que son los adultos mayores en el consultorio externo que hago, viviendo en su casa, con su familia, o solos, y los adultos mayores en la institución. Y los que menos han padecido este aislamiento han sido los adultos mayores en las instituciones, contrariamente a lo que uno pensaría. ¿Por qué? Porque las realidades dentro de las instituciones no han cambiado demasiado. Siguen haciendo las mismas actividades, siguen viendo las mismas caras, por ahí alguno se ausenta porque está con síntomas o no, pero las actividades, la contención, las caras, la forma del diario, la siguen haciendo. El adulto mayor que está en su domicilio no puede salir, su red de contención va desapareciendo, no se puede, no entiende tal vez conectarse con Zoom y hacer charlas. Cuando quiere comunicarse con alguien, seguramente algún amigo ya se le murió. Entonces, hay una sensación ahora de incertidumbre, de depresión, de angustia de los que están afuera, y los de adentro no lo están padeciendo tanto. Sí, la familia. Entonces, es ahí donde nosotros como institución tenemos que acompañar, porque muchas veces la angustia de la familia muchas veces repercute en nuestro objetivo, en el logro de nuestro objetivo. Tiene que haber estos espacios que yo insisto tanto, para el residente, para el personal, también tiene que ser para la familia, para escuchar a la familia, para entenderla, para acompañarla, para capacitar a la familia. Muchas veces la familia dice, ay, sí, está con una pérdida de memoria. No, señora, esto es una demencia. Ay, sí, pero bueno, tiene que ser una demencia. Bueno, es nuestra obligación, también como institución, capacitar a la familia y hacerlo entender. Los niveles de angustia, los niveles de ansiedad, los niveles de esa carga emocional que tiene la familia, baja terriblemente cuando entiende de qué estamos hablando. Y en nuestra función también ponernos en ese lugar y capacitar y acompañar. A la familia hay que hacerlos partícipes de las propuestas y también de las decisiones que se van a tomar con respecto al residente. Y la institución, como les digo, tiene la obligación de sostener a la familia. Puse esto del COVID porque más que nada quería hacer referencia a esta situación tan especial que estamos viviendo todos, y en lo cual como institución tenemos que también adaptarnos, ser flexibles, ser ingeniosos y dar respuesta a la familia, al residente y al personal ante esta nueva situación que estamos viviendo. Bueno, espero que se haya entendido, discúlpeme si me extendí mucho, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Mario, excelente presentación. No sé si vos invitaste a muchas personas porque había muchos comentarios ahí, excelente Mario, lo conocemos a Mario, a la institución, felicitaciones, bueno, ahí están todos los comentarios. Le quiero decir que, bueno, está siendo grabada también esta conferencia, así que después también la van a tener. Bueno, después abrimos, Mario, para algunas preguntitas, si alguno quiere hacer. Yo me quedé con muchas palabras muy interesantes que dijiste, y bueno, después entonces, a ver si retomamos un poquito. Excelente presentación, muy bueno. Bueno, ahora vamos a tener el placer de tenerla a Karina De Paoli. Ella es psicóloga social, trabaja en la Municipalidad de Santa Fe, y uno de los temas también invisibilizados de las personas mayores tiene que ver con el tema de la sexualidad, ¿no? Así que bueno, Cari, te dejamos
te damos la apertura para que desarrolles tu tema. Gracias por estar. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Karina De Paoli, trabajo, además de ser psicóloga social, trabajo en la Dirección de Mujeres y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe. Así que bueno, todo lo que tenga para decir va a estar, o por lo menos voy a intentar que esté atravesado por la perspectiva de género y por la perspectiva de las disidencias. Cuando vamos a hablar de sexualidad, cuando vamos a hablar de deseo, cuando empezamos a hablar de personas, de adultos mayores, de personas mayores, de vejez, me quedé pensando cuando me invitaron y me acordé de una frase que decía mi mamá, o sea, a todos nos sigue el mismo viejo, ¿no? A todos nos sigue el mismo viejo. Ella pretendía que, bueno, que no hiciéramos comentarios algunos, que no nos burláramos, porque algún día todas íbamos a llegar, o todos íbamos a llegar a viejos. Y en realidad empecé a pensar en un proceso evolutivo, ¿no? Porque hay como en muchos lugares una tendencia a veces a infantilizar a estos adultos, a estas adultas, a pensarlos y a pensarlas desde un solo lugar. En general hablamos de la vejez casi como una sola, como si se tratara de una sola cosa, y la verdad que no es lo mismo llegar a la vejez, ser un viejo que ser una vieja. No, la verdad que no es lo mismo, no se envejece de la misma manera, no se llega a la vejez de la misma manera, porque los cuerpos son distintos, porque lo que acontece en los cuerpos son cuestiones distintas, donde las marcas culturales, los mandatos sociales, siempre se van a estar jugando de una manera o de otra. No es lo mismo para las mujeres llegar a la vejez con los modelos de cuerpos hegemónicos. No, la verdad que no es lo mismo. Fíjense que muchas veces llegamos a pensar o empezamos a sentir que se invisibiliza, ¿sí? Que las mujeres como que vamos desapareciendo, nos vamos invisibilizando en términos de sujetos deseantes, ¿sí? De personas, de sujetos dignas o sujetas dignas de nuestro deseo, de nuestra sexualidad, de vivir, de gozar, de lo erótico. A ver, esto tiene una historia, desde que nacemos hasta que nos morimos. En general, las marcas sobre los cuerpos van a ser muy distintas. Los varones tienen una relación en términos generales. A ver, quiero aclarar una cosa. Voy a hablar en términos generales, aún sabiendo que en todos los casos hay excepciones. ¿Sí? Entonces, aclarado eso, para que después digan, no, porque yo conozco. No, está bien, pero después hay particularidades y singularidades. Pero en términos generales, lo que nos aparecen son vivencias y educación sobre nuestros cuerpos de maneras muy distintas. En general, a las mujeres nos mandan en la adolescencia, cuando hablamos, por ejemplo, de la masturbación. ¿Cuál es la primera imagen que se nos aparece? La de un varón, la de varones. Parece que las mujeres no nos hubiésemos masturbado ni nos masturbáramos nunca. Sin embargo, sí lo hacemos. Y lo hacemos desde la infancia, como también lo hacen los varones. Solo que está como más permitido hablar de la sexualidad en el cuerpo de los varones que las mujeres. Las mujeres tenemos que taparnos. Una anécdota personal, yo tenía 6 años, 7, me gustaba un montón andar en cuero, era el short y andar en cuero, y estar paseando en la costanera de Santo Tomé, porque de ahí soy, ahí vivo, y una tía que había venido de Rosario, yo estaba en cuero, en shortcito, jugando como loca por toda la costanera, porque hacía calor, porque estaba re lindo, porque estaba re libre, y tenía el pelo largo, así como lo tengo ahora, ¿no? Y mi tía me dice, nena, ¿no te da vergüenza estar mostrando las tetitas en la vereda?
Y les juro que pasó a ser la peor tarde de mi vida, porque me empezó a dar vergüenza de taparme algo que solo eran 2 tetillas, y que ni siquiera tenían la carga erótica que podía llegar a tener en la adolescencia o en la adultez. Y a partir de ahí fue empezar a tapar, y ahí me tapé. Y entonces, un poquito más grande, un día fuimos a la playa y, che, ¿no estás gordita vos? Y entonces ya me tapé y me puse la malla enteriza, porque la bikini no, porque había una marquita. Y entonces un día pasé los 50, me miré en el espejo y dije, uy, me arrugué, uy, mi piel es más finita, uy, me salieron manchas, uy, ¿seguiré gustando? Esto es en un proceso personalizado y por ahí veo algunas caras así que me hacen, ¿sí? De algunas mujeres. Y bien, y empiezan las cargas, por ejemplo, con la menopausia. Chau, la menopausia, una depresión profunda, porque las mujeres, en términos generales y a nivel social, estamos más pensadas para la maternidad como un destino. Y la menopausia implica el final de eso. Y subjetivamente es un cambio muy fuerte, más allá de todo lo que se pueda dar orgánicamente, ¿no? Con las hormonas, subjetivamente, nosotras que nacimos para plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, llegamos a la edad en la que ya no vamos a poder producir niños, niñas ni niñas. ¿Sí? Entonces, parte de la funcionalidad en nuestra vida, chau, ya está. No pudimos pensar porque difícilmente nos enseñan a disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestro sexo, pensar que somos sujetas y sujetos deseantes. Para el varón también tiene un precio muy grande. Porque al varón los mandatos sociales implican un pene erecto, rígido, implican ser varón, implica masculinidad, implica potencia, implican fuerza. Fíjense una cosa. Para las mujeres hay pastillas anticonceptivas. Para los varones hay Viagra. Pastillas para la erección. Porque es el mandato. Yo no quisiera estar en el cuero de los varones cuando aparece la posibilidad de no tener una erección firme, larga, y que de la única manera sea con medicación. Fíjense que para nosotras, muchas veces, nos pasa que nos vamos apagando en el deseo. Las mujeres envejecemos, los varones maduran. Para los varones termina siendo una situación tremendamente compleja, porque parte de esa erección y de la posibilidad de tener relaciones sexuales de penetración para lograr el orgasmo. Todo lo que estoy nombrando son todos mandatos, ¿eh? Son todos mandatos. Tiene que aparecer la pastilla o una exacerbación apareciera de deseo, el famoso viejo verde del que hablamos, ¿eh? Y para las mujeres empieza a aparecer como una invisibilización, como que ya está, no tenemos más deseo, ya está. ¿Cuántas veces en algunas compañeras decimos, bueno, está la menopausia, dijo una amiga mía, listo, cerré la fábrica de hacer pibes y abrí el parque de diversiones? Sí, fue lo que planteaban algunas compañeras. Y aún así, con el tiempo, empiezan a aparecer y se van otra vez marcando fuertemente esos modelos hegemónicos de vivir la sexualidad o de poder gustar o de poder sentir, y nos empezamos a
a ir apagando, o lo ponemos en el término de los recuerdos. Tengo una tía que decía, a los 90 años, dijo, nena, me mira así como nos miran a veces los abuelos, ¿no? Y las abuelas, y me dice, si yo hubiese sabido, usó una palabra un poco más atrevida, pero dijo, si yo hubiese sabido que tener sexo era tan lindo, arrancaba antes. ¿Sí? No. Sin embargo, ella a ese momento había renunciado a cualquier posibilidad. Y fíjense que les invito a pensar que todo esto que estuvimos hablando hasta acá lo pensamos en términos de heterosexualidad, en términos de coito. Pero, digo, también las lesbianas nos hacemos viejas. También los varones gays se hacen viejos. También les compañeros del colectivo trans y travesti se hacen viejos, se hacen viejas. Y también hay una cuestión de sexualidad y también hay una cuestión de deseo que están invisibilizadas, que no aparecen en casi ninguno de los relatos. Porque si para las mujeres desde la infancia la erótica, el deseo, el sexo es algo que tiene que estar guardado, una señorita bien no habla de sexo, no cuenta que tuvo sexo, porque, ¿sí? Porque si además tenemos mucho sexo, tampoco podemos contar demasiado porque no queda bien nuestra identidad y nuestra reputación, justamente. ¿Sí? Entonces, hay algo de lo que tenemos que trabajar con las adultas y los adultos mayores, que tiene que ver con tratar de hacer visible eso que aparece como invisible. Porque casi no se habla ni en las instituciones, ni entre nosotras y nosotros, casi no se habla de esos sujetos y sujetas deseantes. Deseantes de una erótica que va más allá del coito. Porque nos limitamos nosotras mismas, a lo largo de la historia, a lo largo de los momentos. Yo pensaba, a ver, profesionales que estemos dispuestos a escuchar. Profesionales, digo profesionales, me refiero a cualquier trabajador o trabajadora en términos de cuidados como trabajo y afecto como trabajo no pago, en términos de cuidados de los cuidadores de trabajo pago, el autocuidado, el cuidado de quienes queremos y respetamos y acompañamos en estos procesos. Hay una autora que se llama Anne Freixas, que tiene un libro que se llama Sin Reglas, que aborda el tema del sexo, de la vejez, y ella plantea destapar la cazuela del silencio en que lleva siglos cocinándose el erotismo femenino en la Edad Mayor. Porque pareciera que no. Y la verdad que sí. Lo que nos parece que nos pasa es que no hay lugar donde abordar, que no hay espacio para abordar. Visibilizar, por ahí dice una compañera, estoy leyendo acá, visibilizar a los cuidadores, a las cuidadoras y a las personas a las que tenemos que cuidar, ¿sí? La erótica en la vejez es algo que no aparece. Es algo que yo intenté buscar mucho material y hay algunas investigaciones, pero no hay desde un lugar que no sea biologicista. O hay muy poquito. Porque estoy hablando de ese deseo que no tiene que ver con lo biológico. Estoy hablando de ese erotismo que no tiene que ver con lo biológico. Que tiene que ver con la subjetividad, que tiene que ver con los afectos, que tiene que ver con los cuidados, que tiene que ver con nuestras expresiones.
con nuestro deseo, en definitiva, porque a veces pensamos erotismo y deseo, lo unimos directamente a genitalidad y lo unimos a coito, porque así nos enseñaron, no porque seamos mala gente, porque así nos pusimos a pensar y así nos enseñaron. Y entonces hay que hacer todo un trabajo de deconstrucción para pensar que tal vez tengamos que generar espacios para poder abordar este tema con ellos, con ellas. Y no me importa si se trata del coito. Me importa que tenga que ver con la caricia, con el deseo, con las ganas, con las sensaciones. Miren, estuve leyendo porque para mí también es un tema complejo. Estoy en una edad, los 53, ¡hop!, nos vamos acercando a ciertas cosas, estoy viviendo mi menopausia. Entonces, había que buscar mucho para no quedar pegada, pero al mismo tiempo poder abordar esta temática. Entonces, creo que hay un silencio muy grande sobre este tema. Preocupa, perdón, cuando en realidad yo creo, de verdad que yo creo que ya es tiempo de gozar del erotismo. Porque creo que ya llega un momento en que pasamos la edad de poder decir, che, hay cosas de las que me tengo que empezar a sacar de encima. Y de verdad ya puedo darme el permiso de empezar a gozarlas, sin tanto prejuicio, sin tanto mandato. Dejar, empezar a correr, y me acuerdo de ESI, de la educación sexual integral, que tanto se discute, que tanto se debate, que no, que sí, que qué sé yo. Bueno, una educación sexual integral que aborde el problema, que aborde la problemática, que le dé voz. A mí me gusta mucho toda una escuela de la filosofía que plantea que lo que no se nombra no existe. Y es cierto, yo si quieren les invito a que pensemos algo, que me den el nombre de algo que no exista. Y no vamos a poder. No vamos a poder. Porque si no existe, no lo nombramos. Y si no lo nombramos, lo invisibilizamos. Esto que genera tanto ruido cuando nosotros decimos, bueno, son ellas, ellos y ellas. Ay, ¿por qué se ponen así? Porque hay que empezar a nombrar, porque hay gente, porque hay sujetos y sujetas, y hay personas que nos están diciendo, che, acá estamos. Estas somos, queremos seguir desarrollando nuestra identidad, seguir desarrollando nuestras vidas. Y porque la verdad que yo puedo sentir muchísimo deseo, la necesidad de gozar de un montón de cosas hasta 2 minutos antes de irme, de morirme. El amor romántico es otro concepto que atraviesa fuertemente la problemática del sexo y la vejez. Porque nos educaron en el amor romántico. Frases como, yo para hacer el amor tengo que estar enamorada. Porque si no, soy una puta. Tiene que haber amor. Si nos vamos a casar o podemos pensar un proyecto, bueno, a ver, ¿en serio? ¿Tiene que ser solo de esa manera? Podemos disfrutar siempre dentro del marco del consentimiento. El consentimiento. Hay un montón de veces que, por ejemplo, con los niños, niñas y con los adultos mayores, con las personas viejas, se nos olvida el consentimiento. Porque yo puedo decir, esta persona, yo le voy a hacer esto. Y nos olvidamos de preguntarles a ellos. El consentimiento es un punto fundamental, mientras en cualquier expresión del deseo de la erótica haya consentimiento, si es con otros, porque también la erótica y el deseo puede pasar, y el placer fundamentalmente puede pasar por uno mismo, por una misma también. Porque hasta le tenemos miedo, porque nos enseñaron que la masturbación era
un acto pecaminoso, o una porquería, o no estaba bueno. Y resulta que también es una forma más de la expresión de nuestra sexualidad, de la expresión de nuestro deseo, de la erótica, del placer, del sexo genital y de la sexualidad. Hay todo un sistema de creencias que dificulta esto. Yo por ahí lo traigo constantemente porque en general cuando cuidamos tratamos de poner lo mejor de nosotros mismos y de nosotras mismas, siempre. Pero estos patrones culturales, estos paradigmas, nos atraviesan y se nos cruzan. Y se nos cruzan. ¿Sí? Por eso, por ahí insisto en decir, bueno, esto que nos pasa no es, perdón, no es porque seamos abandónicos, porque no tengamos en cuenta, porque somos abusadores, porque no cuidamos, porque no nos interesa. No, es que no se nos aparece, porque no se nos nombra, porque no se nombra la situación y entonces se nos corre de eje y se nos desaparece ese sujeto que también es un sujeto de deseo, que también es un sujeto que espera que haya algún otro o alguna otra que también lo toque y le devuelva la percepción de su propio cuerpo. Porque hasta eso, la caricia de un otro me puede devolver a mí la percepción de mi propio cuerpo. Miren cuánto, qué fuerte además. Yo no me quiero ir mucho más lejos, Diego. Está bien, Cari, cuando vos creas que... Sí, yo simplemente quería plantear un poco, o por lo menos algo con lo que me quedé pensando, que me salió escribirlo mientras pensaba en nosotros y en nosotras, y qué pasa con nuestros deseos, con nuestra erótica, con nuestro placer. Y entonces invito un desafío ya para terminar, cierro con esto que un poco me llevó a la reflexión, ¿no? Entonces, invitar a todos quienes cuidemos o estemos por cuidar o para cuidar, por trabajo no pago, por trabajo pago, por amor, empezar a pensar en esto, ¿no? Si la erótica presupone un terreno íntimo que no puede ponerse a circular, entonces que la buena práctica y la revolución, no le tengamos miedo, que la buena práctica y la revolución vayan de la mano, que la erótica sea visible, palpable, posible, que se hable, que se grite, que se practique, que no se cancele. Y si estamos al frente de instituciones que se presuponen de cuidado, bueno, mirémonos en el espejo, reconozcamos nuestros prejuicios, nuestras propias limitaciones, respiremos profundo e incentivemos, nombremos, démosles espacio y que de verdad ser viejos también sea gozadera. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muy interesante tu presentación. Y bueno, también se ve que ahí tenés público ahí en la tribuna porque, bueno, excelente presentación. Y bueno, y también se abría el debate, que me parece que eso es lo interesante de esta propuesta, poder abrir el debate. Bueno, aplauso para los dos profesionales, excelente. Bueno, yo ya me estoy imaginando una próxima con otro tema, bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero qué interesante las dos exposiciones. Bueno, felicitaciones, se están poniendo en el chat para los dos, muy bueno. Digo, me parece que lo que unió las dos presentaciones, es lo que yo pude hacer, fue la decisión de la persona mayor. ¿Qué importancia tiene la decisión de la persona mayor?
¿no? Creo que es un tema para verlo, para trabajarlo, para debatirlo, porque pareciera que cuando una persona llega a ser mayor, ya los hijos, las hijas empiezan a decidir por ellos y por ellas, ¿no? Vos lo decías, Karina, lo decía también el doctor Mario. ¿Cuál es el deseo de esta persona? ¿Entrar a la institución? ¿Cuál es su proyección de vida también? ¿Qué proyección tiene, no? Entonces, me pareció muy interesante y me parece que este tema une a las dos charlas. Y bueno, abrimos unos minutitos, nos quedan, por si alguien quiere hacer una pregunta para alguno de los expositores, para Mario o para Karina, así que los invitamos para que si alguno quiere hacer alguna pregunta, lo pueda hacer en este momento. Abrimos el micrófono. Hola, sí, yo quería hacerle una pregunta para Mario, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Carolina, adelante. Mario dijo al principio de la charla que era muy importante el tema de... ¿Se escucha? Sí, se escucha, Carolina. Mario dijo al principio de la charla que era muy importante trabajar junto con la familia de la persona que se encuentra en la residencia geriátrica. ¿Qué pasa cuando la familia lo mete a la persona en una institución y se olvida después de las visitas, del contacto con esa persona? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, Mario. Bien. Nosotros, Carolina es quien me preguntó. Sí. Bueno, nosotros ahí dentro de la institución lo que tratamos de hacer siempre, obviamente el primer contacto siempre lo tenemos con la institución, lo tiene con la familia. Entonces, bueno, ahí se aclaran más que nada como se firma un contrato de prestación de servicio, se aclara un poco lo que es los deberes y las obligaciones de cada una de las partes, dentro de esto de la familia. Pero independientemente de eso, porque obviamente en el contrato va a figurar que la familia, no sé, le tiene que traer los medicamentos todos los meses o tiene que pagar en determinada fecha, no sé. Independientemente de eso, es la trabajadora social y la psicóloga las que entran en contacto permanentemente con la familia cuando ven estos déficits, ¿me entendés? O la falta de visitas, o que el familiar, o que el residente reclama la presencia del familiar y el familiar no viene, o el hecho de en determinadas fechas especiales, viste, estar. Entonces, es como que fundamentalmente en la situación de ahora, en esta situación que estamos viviendo por el tema del COVID, donde las visitas están restringidas, nosotros hemos diagramado una participación, o ya sea a través de videollamadas o de llamadas, que ya está estipulada por día. Entonces el familiar se compromete a recibir esa llamada. Entonces, bueno, así entra un poco en contacto. Hoy en día, te digo más, hay más contacto entre familiar y residente porque obligadamente tienen que prestar un espacio para la llamada o para la videollamada, que esto de estar viniendo, que muchas veces tienen una excusa para no venir. Pero nosotros, en ese sentido, el equipo de trabajo social y psicología trabajan directamente con la familia. Muchas veces, mirá, al principio yo reconozco que también prejuzgaba muchísimo. Y de hecho, si alguno de ustedes también trabaja en instituciones, por ahí les puede llegar a pasar lo mismo. Entonces, muchas veces le dice, un familiar, por ejemplo, no viene. Y decir, sí, son familias abandónicas, seguramente se quedaron con la casa del viejo, seguramente le sacaron la plata, seguramente ya lo depositaron y esto. Hasta que en un momento empezás a tener charlas con el familiar y muchas veces es el miedo a lo desconocido, es el miedo a no poder afrontarlo, es la inseguridad, es la ansiedad, no sé, muchas veces es desconocimiento. Entonces por ahí es tan importante la charla y el seguimiento que hay que hacer desde la institución para con la familia.
Yo siempre digo, o sea, nosotros no trabajamos solamente con el residente. Nosotros tenemos que trabajar y acompañar a la familia, pero palo a palo, porque muchas veces ni una cosa ni la otra, o sea, tanto una cosa como la otra pueden llegar a alterar los objetivos que nosotros nos estamos planteando. Si vos decís, bueno, con este residente vamos a intentar hacer esto, y vamos a necesitar esto, y no tenés a una familia que te esté acompañando, difícilmente lo vas a poder hacer. Como también, si vos tenés una familia, como te decía hoy, que te está diciendo a que haga ejercicio, que camine, que no sé, que haga manualidades, y el residente que está ahí nunca hizo actividad física, o nunca hizo manualidades, es más, hasta odió, hacerle hacer eso es perjudicial para el residente, para el adulto mayor. Entonces, por eso las dos cosas tienen que ir de la mano, y obviamente es la institución la que tiene que hacer el nexo del seguimiento. No sé si se aclaró. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta ahí. Fabiana Sinchi está levantando la mano. Fabiana. Sí, hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, muchísimas gracias a los dos profesionales, a Cari y a Mario. Gracias, Mario. Se ve que tienen una institución bien formada, como dijiste, 20 años de mucho trabajo. A veces no se nota tanto en las otras instituciones, sobre todo las del Estado, que bueno, que requiere de otro tipo de profesionales, de laburo, de estructura, de gasto, de inversión. Pero bueno, muchísimas gracias. Me gusta la parte que dijiste, Mario, del trabajo del respeto, de incluir, de lo interdisciplinario. Y me encanta, Cari, y gracias, agradezco. Yo soy trabajadora de la municipalidad, de los talleres de cultura. Entonces nosotros, nosotros, tengo compañeros que están acá en esta conferencia, siempre, sobre todo desde el teatro, desde la danza y desde las artes escénicas en general, incluimos lo erótico, lo sexual, no desde, obviamente, desde el coito, que es lo único que se cree que es sexual, sino como vos trajiste esto, Cari, de una danza, una caricia, una palabra, un soplido, algo que te erotice. Nunca dejamos de ser personas sexuales, no es que, che, yo voy a la municipalidad a trabajar y soy otra Fabiana que no tiene sexo. Sigo teniendo sexo, sigo respirando sexo. Y todos, todas, todes los que estamos acá también. Y es importantísimo hablarlo, decirlo, visibilizarlo. ¿Cuánta gente, Mario, vos debes saber, ustedes que están más en contacto con adultas, adultos y adultes mayores, que siguen en su closet, a lo mejor, que siguen en su ropero, que nunca pudieron decir realmente, bueno, porque obviamente estaba muy prohibido, ¿no? Che, bueno, sí, yo me siento más cerca, soy lesbiano, soy gay, o sí, soy trans, o muy poca gente, y desgraciadamente, porque no están estas personas cuidadas, no llegan a la vejez. Entonces nuestra función, sobre todo como trabajadores del Estado, sea en la comuna, en la MUNI, en la provincia, en la nación, lo que sea, es una responsabilidad enorme que tenemos de escuchar, de cuidar, de estar ahí como con esa percepción de a ver qué le pasa a esta persona, qué necesita, qué quiere. Bueno, yo estoy profundamente agradecida y orgullosa de que la MUNI haga estos encuentros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Muy bueno tus comentarios. Es muy interesante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. Ahí nos quedan 4 minutitos para cerrar ya la jornada. A ver si hay alguien que quiera hacer... Sí. Ahí abrieron un... Sí. Buenas tardes a todos, muy bonita la charla, todo. No sé a qué profesional me puedo dirigir, pero a lo mejor algunos de ellos me pueden sacar de la duda. Yo estoy trabajando en un domicilio, la abuela es bipolar y tiene Alzheimer. El hijo de ella no tolera de que la mamá tiene ese problema y cuando ella habla solita la maltrata mucho verbalmente. Bien, Sonia, y la pregunta sería entonces cómo abordar desde tu lugar esa situación. Correcto. El hijo vive con ella, tiene 2 hijos y bueno, la hija de la señora que es mayor ya le habló al hermano que le tenga paciencia porque obvio que es típico de su edad,
pero él no entiende. Y ella cuando yo estoy está tranquila todo, pero después yo llego y ella me dice que él las amarrea, porque yo lo he visto. No sé cómo dirigirme. Bien. Sí, es un temón, pero me parece que hablando de buenos tratos y hablando de cómo poder acompañar, me parece que son situaciones donde tener que ir a buscar ayuda, ¿no? En términos de algún profesional que pueda abordar al grupo familiar o también, ¿por qué no? Digo, poder denunciar la situación, ¿no? A veces son cuestiones que se pueden recién abordar o caer en la cuenta cuando se denuncia. Eh, porque bueno, no, habría que ver si este señor no es un violento también y me parece que es eso, me parece que habría que acercarse, ver, charlar con profesionales y hasta la posibilidad de pensar una denuncia. Sí, correctamente eso yo le había comentado a la hija de la señora, que es la que está al tanto de todo y es la que le tiene mucho más paciencia a su mamá y todo. Muy bien, Sonia. Me parece buena tu pregunta y también recordar que la municipalidad tiene un área específica de adultos mayores en los cuales también se puede comunicar telefónicamente o presencialmente y justamente recibir algún tipo de asesoramiento o acompañamiento. Creo que lo que decía hoy Mario de lo que tiene que ver la charla, el diálogo, la escucha, para ir viendo la situación, ir viendo de qué se trata todo, me parece que ese es el camino. Y de acuerdo a la situación, ir viendo cómo acompañar ese proceso. Muchas gracias, No, Sonia. por favor, ustedes, muy amable. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Estamos ya en el tiempo para ser también justos con la presentación, con los tiempos estipulados. Con ustedes que han participado, agradecerles y también a los expositores. La verdad que uno escucha tanto a Karina como a Mario y se da gana de seguirlos escuchando, ¿no? Karina pensaba en esto, ¿no? De si está costando ESI o si ESI se discute en la escuela, si dar o no. Imaginémonos cuánto camino nos falta todavía para el tema de la sexualidad en los adultos y en las adultas, ¿no? ¿Cuánto tenemos por recorrer todavía? Así que tenemos muchísimo trabajo. Y me gustó, Mario, lo que dijiste, que a lo mejor hoy se sorprenden de la institución que tienen, pero que vos contaste de cómo empezaron, ¿no? Y qué bueno que eso también nos da una esperanza de decir, si uno tiene claro hacia dónde quiere ir, con el tiempo se van logrando las cosas. Así que también muchas gracias, Mario. Bueno, le agradecemos entonces su participación. Van a recibir entonces la certificación por correo electrónico de asistencia y le vamos a avisar cuando continúan estos ciclos de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y a todo el equipo, y espero poder seguir recibiendo más información para poder seguir aprendiendo y ser parte de estas charlas, de estos grupos que la verdad son interesantes. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias al área de adultos mayores. Gracias. Muchas gracias y muy buen el aporte para ayudar a los abuelos, que es lo más importante. Y que se pueda haber extendido mejor esta charla sobre sexualidad y cómo se trata a los abuelos, que la verdad que por ahí
muchas veces cada persona se desborda, sería el área familiar y bueno, los que somos acompañantes terapéuticos queremos ayudar tanto como el abuelo como la familia a abordar esta situación y poder ayudar al abuelo. Muy interesante la conferencia y se hubiese debatido mucho. Eso lo bueno que sería que se hubiese debatido mucho, pero bueno, tenemos el tiempo limitado. Muchas gracias por compartir con ustedes y bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias.